Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya una vez más, otra semana más, agradecidos con el Señor primeramente, agradecidos con ustedes, con todos aquellos hermanos que miran los videos, amigos que miran los videos, con aquellos que dejan sus me gusta, sus likes y también con aquellos que comparten este video con otras personas. También agradezco que se han estado suscribiendo en este estudio en el Crisol con Cristo. Hemos visto una alza en suscripciones, así que yo agradezco, ¿verdad? Porque se toman el tiempo de hacerlo, así podemos esparcir este estudio y sobre todo el conocimiento de nuestro Señor Jesús, aquellos que lo necesitan y para nosotros que ya lo conocemos, seguir enriqueciendo el conocimiento, la sabiduría que viene de lo alto. Así que no vamos a perder más el tiempo porque estas lecciones digo una vez más, parece que es repetitivo, pero están muy buenas, muy intensas, mucha enseñanza, mucho que aprender, especialmente en estos momentos tan difíciles que se están viviendo hoy en día. Así que rápidamente recuérdese que su Biblia, algo que apuntar y sobre todo, ¿verdad?, su librito de estudio, para así podemos llevar un mismo contexto en día por día. Acuérdense que también les estoy recomendando a través de este canal que se unan a las oraciones en las madrugadas. Si usted tiene el tiempo o lo puede hacer por teléfono, la información está aquí en la pantalla. Madrugadas con Jesús, aquí lo puede ver, lunes, miércoles y viernes 5 de la mañana. Ahí está el teléfono, usted pone el número de PIN y ponele silencio o mute a su teléfono y queda escuchándose. En el momento indicado usted puede traer su petición de oración o su agradecimiento. Así que muchas gracias y gracias a aquellos que hacen el esfuerzo, ¿verdad?, de mantener estas líneas de comunicación para oración, que es algo muy importante en nuestras vidas. Bueno, hermanos, acompáñenme a orar reverentemente. Así continuamos con este estudio de esta semana. Señor, una vez más, es con gozo, con alegría en nuestros corazones que venimos ante usted. Pero no queremos hacerlo únicamente, Señor, con gozo y alegría. Queremos hacerlo también con reverencia, con respeto, suplicándole que por favor perdone nuestros pecados y que nos ayude, Señor, a entender, que nos ayude a poder, Señor, discernir cada enseñanza que usted tiene para nosotros. Usted ha permitido que estos temas se toquen en estos días difíciles para todo el mundo, especialmente, Señor, para aquellos que le buscan. Es por eso que pedimos la dirección del Espíritu Santo, intercediendo siempre por aquellos por los cuales se ha estado orando, para que sea usted el que dé esa perfecta respuesta que ya tiene, Señor, para cada una de las situaciones y cada una de las peticiones y oraciones. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Bendiga a aquellos que van a ver este video. Ayúdeles a entender también. Despierte, Señor, ese deseo de conocerle más a usted. Y sobre todo, Señor, que entiendan y que aprecien ese sacrificio que usted hizo por cada uno de nosotros al entregar su vida y al resucitar, para que junto con usted nosotros también un día podamos unirnos, Señor, para vivir para siempre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pues sí, mis hermanos, el título de esta semana, Templanza en el Crisol, Templanza en el Crisol, y allí viene el versículo para memorizar. Ese versículo es el que nos va a dar la base para este estudio de esta semana.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. Y no escuchamos que se utilice mucho la palabra manso hoy en día, excepto tal vez cuando leemos sobre Moisés o estudiamos este libro de Mateo en las bienaventuranzas. Tampoco es difícil descubrir por qué no se utiliza. Bueno, la mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Es por eso que no es de extrañar que no escuchemos mucho al respecto. Difícilmente es un rasgo respetable en la cultura actual. A veces la Biblia traduce esta palabra como humilde. Nuevamente, tampoco la humildad es un rasgo de carácter que la mayoría de las culturas consideran deseable. Pero la mansedumbre o soportar los agravios con paciencia y sin resentimiento es una de las características más poderosas de Jesús y de sus seguidores. Y con todo, no es un fin en sí mismo. La mansedumbre de espíritu puede ser un arma poderosa en manos de quienes se encuentran en medio del dolor y el sufrimiento. De hecho, el crisol es un buen lugar para aprender la mansedumbre, porque con nuestra mansedumbre, aún en hechos pedazos, aún quebrantados, aún de esa manera podemos ser testigos poderosos de ese Dios maravilloso. Es por eso que esta semana le daremos un vistazo a ver cuál es la relación entre el sufrimiento y la mansedumbre. ¿Cómo podemos nosotros con nuestra mansedumbre y aún hechos pedazos dar testimonio a los demás? ¿Cómo puede realmente ser una fortaleza la mansedumbre y no una debilidad para el cristiano? Vamos a pasar al día lunes y en el día domingo. Y en el día domingo vamos a ver el título que dice allí: pan partido y vino derramado. Miren lo que escribió Oswaldo Chambers, ¿verdad? Escribió de esta manera. Y él ha dicho que debemos nosotros convertirnos en pan partido y vino derramado para los demás. Ahora la pregunta es, ¿qué habrá querido decir con esto? Porque de principio a fin en la Biblia hay ejemplos de personas que fueron partidas para servir a los demás. Uno de esos ejemplos se encuentra con Moisés. Moisés fue llamado a soportar unas terribles, olas interminables de chismes, de críticas, cuando iba conduciendo al pueblo hacia la tierra prometida. El mismo José, ese joven, que fue llamado a una experiencia que implicó traición de parte de su mismo hermano, él lo llevó a cárcel cuando se ocupaba en un puesto de servicio en Egipto. Y en cada caso, Dios permitió las situaciones para que la vida de su pueblo pudiera llegar a ser un teatro de su gracia y cuidado, no solo para sí, sino también para el bien de los demás. Dios nos puede utilizar de la misma manera, porque es bien fácil sentirse enojado o herido cuando pasamos por situaciones así. Pero como señalamos, ¿verdad? En la introducción, la mansedumbre es la capacidad que Dios nos da para soportar esas cosas con paciencia y sin resentimiento. Ahora, esto no es algo que sale de nosotros. Esto es algo claramente que viene de Dios. Viene de esa relación con Dios. Viene de pasar tiempo con Dios, de amar a Dios, y por amor a Dios se crea ese sentimiento y esa capacidad de poder tener paciencia en esos momentos difíciles
y no guardar resentimiento. Fíjense que el libro de Ezequiel trae algo que cuando usted lo lea, ahí en el capítulo 24 del libro de Ezequiel, y vamos a enfocarlos en esta lección de este día, en el versículo 15 en adelante. Y yo quiero que usted ponga atención, porque lo que se le va a venir a Ezequiel, ese crisol que le va a llegar en este momento, no es para cualquiera. Ese crisol únicamente se puede soportar cuando Dios da la capacidad, a través de lo que ya hemos dicho, de tener esa relación íntima con el Creador. Mire lo que dice el versículo 15 en adelante de Ezequiel 24. El Señor me dirigió palabra. Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista. Pero no llores, ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio y no hagas duelo. No hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies y no te cubras la barba ni comas el pan de duelo. Por la mañana le hablé al pueblo y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. La gente del pueblo me preguntó, ¿no nos vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo? Y yo les contesté, el Señor me dirigió la palabra y me ordenó, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente, voy a profanar mi santuario, orgullo de su fortaleza, el templo que les deleita la vista y en el que depositan su afecto. Los hijos y las hijas que ustedes dejaron morirán a filo de espada. Y ustedes harán lo mismo que yo. No se cubrirán la barba ni comerán el pan de duelo. Llevarán el turbante sobre la cabeza y se calzarán los pies. No llorarán ni harán lamentos, sino que se pudrirán a causa de sus pecados y gemirán unos con otros. Ezequiel les servirá de señal y ustedes harán lo mismo que él hizo. Cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor omnipotente y tú, hijo de hombre. El día en que yo les quite su fortaleza, su alegría y su gozo, el templo que les deleita la vista, el deseo de su corazón y a sus hijos e hijas, vendrá un fugitivo a comunicarte la noticia. Ese mismo día se te soltará la lengua y dejarás de estar mudo. Entonces podrás hablar con el fugitivo. Servirás de señal para ellos y sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí realmente? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? O sea, ¿por qué Ezequiel pasó por este crisol? El versículo 24 de aquí de Ezequiel 24 dice el Señor, Ezequiel, pues os será por señal según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabéis que yo soy Jehová el Señor. O sea que mediante el ejemplo de Ezequiel, el pueblo de Israel llegaría a convencerse de la verdad acerca de quién es Dios, de quién era Jehová el Señor. Y verían esta verdad al experimentar el cumplimiento de la profecía que la vida de Ezequiel simbolizaba y el sufrimiento que afrontó. Fíjense lo tremendo de esto. Porque a Ezequiel es terrible lo que le viene. Ese crisol por el que él tiene que pasar es horrible. Pero Ezequiel sigue las órdenes porque Ezequiel está ya capacitado para pasar por este crisol. Y es por eso que es la importancia. Porque de todos allí, si ustedes miran el contexto, vuelvan a leer esto que hemos leído. Si ustedes ven allí lo que dice el Señor, que el pueblo va a pasar todo eso,
¿Por qué? Por sus pecados. Porque se habían convertido en un pueblo religioso. Su confianza no estaba en Jehová. ¿Saben en quién estaba su confianza? En el templo. Y ellos creían que con ser fieles, estando en el templo, con llevar sus ofrendas, con hacer todos sus asuntos religiosos, eso bastaba, y que podrían ser deshonestos en su vida, que podrían ser injustos. Y las cosas no son así. Ahora, el ejemplo que estamos viendo de que en este momento Ezequiel se convierte en un pan partido y vino derramado para darle una enseñanza a este pueblo que se había completamente ido. Es por eso que la experiencia de Ezequiel es el cumplimiento de una profecía que se le estaba dando al pueblo. Ahora, ¿quién sabe, hermanos y amigos? ¿Cuántas personas también van a poder ver a Dios en nuestros pedazos rotos? O sea, y todo eso va a depender de nuestra relación con el Creador. Porque podemos pasar por una situación igual. Tal vez no en ese mismo contexto, pero tal vez similar. Porque tarde o temprano, incluso la misma vida nos quebranta. Todos. Deberíamos preguntarlos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la experiencia de nosotros en este sentido? Y si aprendimos algo de esa experiencia. Y cómo Dios nos puede utilizar aún cuando nuestra alma esté hecha pedazos para ayudar a otros. Porque eso es lo tremendo. Ezequiel es quebrantado para que el pueblo mirara en él un ejemplo para que ellos recapacitaran y reconocieran quién es Dios. Es importante, hermanos. Nuestra convivencia, nuestra dedicación, nuestro trabajo, estar activos con Dios es importante. Porque únicamente de esa manera nosotros vamos a poder ser un ejemplo aún cuando estemos pasando por situaciones completamente difíciles. Ahora, algo que no viene en la lección, pero yo se los tengo que decir. Cuando estamos en las buenas o cuando estamos en las malas, si no le servimos a Dios, si no somos útiles para Dios, aún nuestros pedazos no son útiles para Dios, no los ponemos a disposición del Señor, no hay otra salida. Estaremos poniendo esos pedazos a disposición del enemigo. Porque solo hay dos opciones. O estamos con Dios o estamos contra Dios. El día martes hablaba de una intercesión. Y habla de una intercesión pidiendo gracia. Y ahí viene la historia, ¿verdad? En Éxodo 32, del 1 al 14. Y vamos a leerlo porque es que, hermanos, es importante leer la Biblia para poder entender estos estudios. Eso que a mí me interesa que ustedes tengan su Biblia y que ustedes lean directamente. Es triste ver ahora que mucha gente no está leyendo su Biblia y se está dejando llevar únicamente por comentarios. En estas mismas redes sociales, en esta misma plataforma, y muchas personas que únicamente se están dejando llevar porque el pastor fulano, porque el evangelista fulano lo dijo y ni siquiera comprueban con su escritura que le están diciendo la verdad. Pero miren lo que está sucediendo aquí. Abra su Biblia, Éxodo 32, vamos a leer, versículo 1 en adelante. Para entrar en contexto, Moisés sube, como le había dado la orden del Señor para irse a reunir, ¿verdad? Con él allá arriba en el monte.
Y entonces Moisés se está tardando, no regresa. Y dice el versículo 1 que al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se fueron a reunir con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. El versículo 2 dice que Aarón les respondió: quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puesto y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió, y luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces clamó el pueblo. Miren lo que hace el pueblo. Estoy en el versículo 4. Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces, dice el versículo 7, el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené a seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Versículo 10 le dice: tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero a ti te haré una gran nación. Moisés, dice el versículo 11, intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué has de encenderse tu ira contra este pueblo, que es tuyo? A este pueblo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa. ¿Por qué dar pie a los egipcios para que digan que nos sacaste de su país con una intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo. Cálmate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces, dice el versículo 14, el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que le habían sentenciado. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. El papel que cumple aquí Moisés. Porque después de que el pueblo comienza a adorar al becerro de oro, Dios decidió que habían ido demasiado lejos y anunció que destruiría el pueblo y que a Moisés le haría una gran nación. Pero Moisés, en lugar de aceptar este ofrecimiento de Dios, Moisés suplica a Dios que mostrara gracia por su pueblo. Y Dios le cedió este pedido a Moisés. Fíjense que aquí en Éxodo 32, del 1 al 14, aquí se plantean dos cuestiones importantes. En primer lugar, el ofrecimiento de Dios de destruir al pueblo rebelde y bendecir a Moisés, esta era una prueba para el mismo Moisés. Porque Dios quería que Moisés demostrara cuánta compasión sentía por este pueblo que terriblemente eran desobedientes. Porque la oferta que se le estaba dando a Moisés
En ese momento, si Moisés no hubiera tenido esa relación con el Señor, no hubiera visto él, espiritualmente a Dios, no lo hubiera conocido como él lo conocía. Yo creo que era la oportunidad que Moisés hubiera podido decir: Señor, este pueblo es, olvídate. Y ya que me vas a hacer uno nuevo, pues ni modo. Al cabo que la culpa es de ellos. Pero Moisés aquí muestra su compasión por este pueblo. Muestra la misericordia. Y él, en este momento, se pasa esa prueba. Porque al igual que el Señor Jesús, que suplicó misericordia para los pecadores, esto revela algo muy interesante. A veces Dios también puede permitir que enfrentemos oposición, que pasemos por el crisol, para que nosotros y el universo expectante podamos ver cuánta compasión tenemos por los descarriados. En segundo lugar, este pasaje muestra que la oposición y la desobediencia son un llamado para nosotros a mostrar gracia. La gracia es necesaria cuando la gente menos la merece. Pero el problema es que cuando menos la merece, es también el momento en que menos nos apetece ofrecerla. Miren, cuando María, la hermana de Moisés, lo criticó y luego se enfermó de lepra, el mismo Moisés fue y clamó al Señor para que le sanara de esa lepra. Cuando Dios se enojó con Coré y sus seguidores y amenazó con destruirlos a todos, Moisés cayó sobre su rostro para suplicar por la vida de ellos. Y al día siguiente, cuando Israel se quejó contra Moisés por la muerte de los rebeldes y Dios amenazó con destruirlos a todos nuevamente, una vez Moisés volvió a caer de rodillas y rápidamente instó a Aarón para hacer expiación, para hacer holocausto por todos ellos. En su mansedumbre, en su negación en medio de este crisol, Moisés buscó la gracia en favor de quienes evidentemente no la merecían. No la merecían. Porque el pueblo vez tras vez, se criticaban a Moisés. Le echaban la culpa si no había agua. Le echaban la culpa si no había comida. Por todo se quejaban en contra de Moisés. ¿Y cuántas veces este pueblo tal vez hacían sus grupos por allí? Hacían sus ruedas de campaña y posiblemente hablaban en mal de Moisés. Bueno, allí en Números 16, ahí pueden leer 15, 16 de Coré. Coré hacía campaña en contra de Moisés. Porque Coré quería ser el que hablaba directamente, quería hablar directamente con el Señor. Y le empezó a decir a los demás: bueno, ¿y qué tiene Moisés si nosotros también podemos? Es que el asunto no es que nosotros podamos. Y es allí donde tenemos nosotros que recordar que quien está en control es Dios. Quien va a llamar a las personas es Dios. Quien te va a utilizar es Dios. O sea, no somos nosotros que nos tenemos que ofrecer: yo lo puedo hacer mejor. No, es Dios. Ahora, pensemos ahora, actualmente, en la gente que nos rodea. De la gente que a veces nos critican o hablan detrás de nuestras espaldas. O sea, humanamente a nosotros se nos puede venir un sentimiento de, bueno, pero conforme vayamos teniendo esa relación con Dios, es en este momento donde esas personas necesitan de la gracia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, con mansedumbre y humildad abnegada, ser una revelación de la gracia de Dios para ellos?
Y eso es lo importante. Esa es la enseñanza de esta semana. Hay cosas que son injustas, completamente injustas. Pero a veces tenemos que dejar que haga Dios su trabajo. Nosotros únicamente hacernos instrumentos de Dios. Pero recuérdense que esta mansedumbre de la que estamos hablando, esta paciencia de la que estamos hablando, no viene eso de nosotros. Moisés no era paciente. Ustedes se recuerdan por qué salió huyendo de Egipto. Mató a aquel egipcio cuando estaba golpeando a uno de sus y lo enterró. Tuvo que pasar un tiempo y tuvo que tener un encuentro con Dios. Y puede ser que si yo no tengo ese tipo de paciencia, si yo no tengo ese tipo de mansedumbre, puede ser que yo o que usted, mi amigo, mi hermano, necesite un encuentro verdadero con Dios. Porque a pesar de todo eso, hay que amar. Hay que amar a los que nos hieren. Y alguien dijo en cierta vez, dijo, por ende, amar a nuestros enemigos no significa que debamos amar el polvo en el que está enterrada la perla. Significa que amamos la perla que yace adentro de ese polvo. Ahora, Dios no nos ama porque por naturaleza seamos dignos de su amor. Llegamos a ser dignos de su amor porque Él nos ama. Ahora, cuando miramos a nuestros enemigos o a aquellas personas que nos atacan, aquellas personas que nos hacen la vida imposible, ¿qué normalmente miramos? ¿Miramos la perla o miramos el polvo que rodea a estas personas? Esta enseñanza profunda, hermanos, amigos. ¿En qué nos vamos a concentrar? ¿En el polvo o en la perla que está en medio de ese polvo? Vamos a ver aquí rapidito. Vamos a leer Mateo ahí capítulo 5, versículo 43 al 48. Acuérdense, aquí venimos y hay que leer nuestra Biblia, porque es únicamente como vamos a ir entendiendo de lo que estamos hablando. Versículo 43 dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Estas son palabras directamente del Señor Jesús. Versículo 44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre, que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa van a recibir? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta ahora los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Hay muchas veces cuando estamos en reuniones, ¿verdad? En nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Y yo creo que los que asisten a alguna congregación, ustedes han escuchado esto. Pero es que ninguno de nosotros somos perfectos. Nadie es perfecto. Pero usted está leyendo lo que dice el versículo 48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Y a qué está ligada esta perfección? O sea, ¿de qué nos está hablando aquí Jesús? Imagínense la perfección que va en contra de una perfección que el mundo, ¿verdad?, define como perfecto. Porque Jesús nos llama a amar y a orar por nuestros enemigos. Eso en un mundo que no conoce a Dios, eso es locura.
sea, ¿cómo yo voy a amar a mi enemigo? Es como yo voy a orar todavía, voy a pedir por él. No, lo mucho que yo puedo hacer es alejarme y no meterme más con esa persona y sacudirme mis manos y me voy de ahí. Pero sin embargo Jesús nos llama a amar y a orar por nuestros enemigos, porque haciendo todo eso vamos a ser perfectos así como nuestro Padre Celestial que está en el cielo es perfecto. Saben que hay hermanos a veces de iglesias, cristianos, que dejan de hablar a las personas. O sea, no quieren tener contacto con ellos hay veces por cosas insignificantes. Y entonces el ejemplo de la naturaleza que nos da Jesús, esto nos ayuda a entender por qué debemos amar a nuestros enemigos. O sea, el ejemplo que nos está dando Jesús, eso nos lleva. ¿Acaso no queremos nosotros ser como es Jesús? ¿Acaso no es una de las enseñanzas que la Biblia enseña que hay que crecer hasta la estatura de llegar al Señor Jesús? O sea, el propósito de la enseñanza de Mateo 5:45, aquí Jesús utiliza el ejemplo de su Padre Celestial para ilustrar cómo debemos tratar a los que nos hieren, quienes quizás nos empujan a la peor forma de crisol. Sin embargo, Jesús menciona que su Padre derrama la bendición de la lluvia sobre justos e injustos. Y si Dios da lluvia incluso a los injustos, entonces ¿cómo deberíamos de tratar nosotros a los injustos? Ahora, Jesús no quiso decir que siempre debemos tener sentimientos cálidos con todos los que nos causan problemas. Aunque eso, con una relación profunda con Dios, es posible. Fundamentalmente, el amor por nuestros enemigos no pretende ser un sentimiento que tengamos por ellos, sino acciones específicas hacia ellos que revelen cuidado y consideración. Jesús concluye este pasaje con un versículo que a menudo causa mucho debate. Porque dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el significado es muy claro en este contexto. Aquellos que quieren ser perfectos como Dios, así como Dios es perfecto, deben mostrar amor por sus enemigos como Dios muestra amor por los suyos. Porque ser perfectos a los ojos de Dios es amar al adversario. Y esto requiere de un manso corazón. Y esto es algo que solo Dios nos puede dar a nosotros. El día miércoles, hermanos, el día miércoles nos habla de una boca cerrada. Los ejemplos más poderosos de mansedumbre en el crisol provienen de Jesús. Porque cuando dijo él, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, en Mateo 11:29. Ahora, sus implicaciones son tales que probablemente ni podemos imaginarlas. Miren lo que dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 2. Leeremos del versículo 18 en adelante. Mire lo que dice. Porque aquí se va a dar un ejemplo de unas personas que están en una situación no favorable. Porque está hablando de criados, está hablando de esclavos. Miren lo que dice. Ya encontró Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25. Leamos. Y empieza diciendo, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables.
porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten porque hacen el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece un elogio delante de Dios. Porque para esto fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él, o sea, Cristo, no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes, dice el versículo 25, eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Pedro aquí da un consejo sorprendente a los esclavos. Él describe cómo respondió Jesús al trato injusto y doloroso y plantea que les ha dejado un ejemplo para que sigan sus pisadas. O sea, ¿qué principio de mansedumbre y humildad en medio del crisol podemos nosotros aprender del ejemplo de Jesús? Así como lo expresa Pedro aquí en esta lectura. Porque es terrible, hermanos, amigos, ver cuando alguien trata a otro injustamente. Y es extremadamente doloroso cuando somos nosotros quienes recibimos ese maltrato. Ahora, debido a que normalmente tenemos un fuerte sentido de justicia, cuando ocurre una injusticia, nuestro instinto natural es arreglar las cosas, mientras cargamos con lo que supuestamente es una ira justa y recta. Y no es fácil vivir así. Yo me atrevo a decir que es hasta imposible. A menos que aceptemos una verdad fundamental. Y esta verdad es que en todas las situaciones injustas debemos tener la seguridad y creer que nuestro Padre Celestial tiene el control y que actuará en nuestro favor cuando sea según su voluntad. Esto también significa que debemos estar abiertos a la posibilidad de que, al igual que Jesús, no siempre nos salvaremos de las injusticias. Pero algo que sí debemos recordar, que nuestro Padre que está en los cielos también está con nosotros y también continúa en control y al mando de las situaciones. El consejo de Pedro, inspirado en la vida de Jesús, es sorprendente, porque parece ser que el silencio ante el sufrimiento injusto es un testimonio mayor de la gloria de Dios que arreglar las cosas a su manera. Cuando Jesús fue presentado ante Caifás y Pilato, lo interrogaron. Y Jesús, en ese momento, él podría haber dicho y podría haber hecho muchas cosas para corregir la situación, para corregir la injusticia y justificarse, pero Jesús no lo hizo. Saben que lo que hizo Jesús, e incluso cuando fue llevado con Caifás, cuando fue llevado ante no ante Pilato, sino ante ¿cómo se me fue el nombre ahorita de este rey? Herodes. Jesús no dijo ni una palabra. Ahora, su silencio en ese momento, el silencio que Jesús guardó, ese silencio fue un testimonio de su mansedumbre. Porque Jesús tenía todos los argumentos para haber dicho, hey, ¿qué es esto? O sea, para empezar, el juicio que ustedes están tratando de hacer es ilegal.
Si los testigos son comprados, lo que ustedes dicen es mentira. Pero ¿sabe qué? Jesús dependía de su Padre. Y él sabía que Dios había permitido eso y que Dios estaba en control. Y es por eso que su silencio dio un testimonio ese grandísimo de la mansedumbre de Jesús. Es por eso que el día jueves habla de que Jesús tiene que ser nuestra roca, tiene que ser nuestro refugio. Jesús tiene que ser eso para nosotros. Porque van a haber situaciones donde no vas a encontrar nadie que te consuele. Aun cuando estés rodeado de una muchedumbre. Aun cuando haya muchas personas a tu alrededor. Te vas a sentir solo. Y es que con mucha frecuencia las personas más orgullosas, las personas más arrogantes, las más agresivas, estas personas sufren de una baja autoestima. Y su arrogancia y orgullo y su total falta de mansedumbre o humildad vienen a ser como una pantalla. Quizás hasta en forma inconsciente de algo que está faltando en su interior. Lo que necesitan es algo que todos necesitamos. Necesitamos una sensación de seguridad, de dignidad, de aceptación, especialmente en tiempos de angustia y sufrimiento. Y eso únicamente lo podemos encontrar por intermedio de Dios, por intermedio del Señor. Porque van a venir días, vendrán días, en donde sin causa alguna, los hombres van a llegar a ser nuestros enemigos, únicamente porque seguimos a Dios, únicamente por ser obedientes al Señor. Y los motivos del pueblo de Dios, los motivos de los que seguimos a Dios, van a ser tergiversados. Y no van a ser tergiversados solamente por el mundo, sino incluso por nuestros propios hermanos. Y los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles. Y a fin de justificar esa conducta egoísta de estos hombres, egoísta que también es injusta, se va a hacer una montaña de cosas insignificantes. Y por medio de estas tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la deshonestidad. Y debido a que circunstancias que están más allá del control, van a confundir la obra buena que hacen los cristianos y los van a señalar como hombres en los que no se pueden confiar. Y saben que hay citas, hay libros que apuntan y que señalan todo esto de una manera más amplia, en donde se dice que la persecución más fuerte no va a venir de afuera. La persecución más difícil va a venir de adentro. Es más, el mismo Señor Jesús dijo que los hermanos entregarán a sus hermanos. Y en la época moderna en la que estamos viviendo, cuando todo esto se empiece a cumplir, porque estas son profecías que se tienen que cumplir, que se están cumpliendo ya tal vez en ciertos lugares, nomás que tal vez no los conocemos, no nos damos cuenta. Pero esta lección nos dice aquí que muchas de estas cosas, muchas de estas injusticias, muchas de estas personas que van a dañarnos a nosotros, que nos van a mentir en contra de nosotros, que nos van a acusar de cosas horribles, muchas de estas personas van a ser miembros de nuestras iglesias, de nuestros hermanos. Y es por eso que el consejo es que nosotros como hijos de Dios debemos armarlos con la mente de Cristo.
Porque tal vez vamos a tener que guardar silencio en esas situaciones difíciles. Y nuestro silencio va a dar testimonio de ese Dios que conocemos. Y no debemos esperar que vamos a escapar de los insultos y de estas tergiversación que se va a hacer. Porque se nos va a tildar de excéntricos y fanáticos. Ya hoy en día, a muchas personas que quieren poner orden en las congregaciones, a muchas personas que quieren apegarse a la palabra de Dios, ya se les tilda como excéntricos y como fanáticos. Ahora, si hay fanáticos, claro que hay fanáticos. Claro que sí hay personas que se van a los extremos, extremistas. Pero lo único que nos va a librar de no irnos ni para un lado ni para el otro es la palabra de Dios. Pero hoy en día se están viviendo tiempos, amigos, hermanos, como los tiempos que decía el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 20. Hay de los que le llaman a lo bueno malo, y a lo malo bueno, a las tinieblas luz, y a la luz tinieblas, a lo amargo dulce. O sea, esos son los tiempos que se está viviendo. Cuando se trata de poner el orden, la reverencia, el respeto hacia el Señor, hoy en día se tilda a esas personas como excéntricos y fanáticos. Pero nadie, hermano, se apéguese a la Escritura. Nadie de ustedes se desanime. ¿Saben por qué les digo que no se desanimen? Porque la mano de Dios está sobre el timón de su providencia y está guiando su obra para la gloria y la honra de su nombre. Ahora, ¿cuán inmunes somos nosotros a los reproches, a las observaciones malas de aquellas personas? Lo más preferible es que no seamos inmunes. Porque lo único que nos va a quedar es aferrarnos al Señor y anclar nuestra autoestima en aquel que nos ama tanto, que murió por nuestros pecados. Y así nos vamos a proteger de aquellos que nos van a calumniar y aquellos que nos van a despreciar. Yo quiero cerrar este estudio leyendo el Salmo 62. Búsquelo en su Biblia. Porque aquí David está pasando por algo, por un crisol similar, por situaciones que a veces no entiende. Y él escribe en todo eso que andaba él pasando. Escribe en el Salmo 62, versículo 1 en adelante, dice, en resumen, la mansedumbre y la humildad, lejos de ser atributos de debilidad, a menudo son la manifestación más poderosa de un alma firmemente arraigada. ¿En quién? En la roca. Versículo 1 del capítulo 62 de Salmos dice, solo en Dios hallo descanso a mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector. Jamás habré de caer. ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado, como una cerca a punto de derrumbarse. Y solo quieren derribarlo de su lugar de preeminencia. Se complacen en la mentira, bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece, mi refugio. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él. Pueblo mío, ábrele tu corazón
cuando estés ante Él, Dios, hermanos y amigos, Dios es nuestro refugio. Se vienen momentos difíciles. Y no estoy hablando de momentos físicos, de salud, de guerras, de hambrunas, de catástrofes, no. El momento más difícil que se viene para la humanidad es el ataque a la espiritualidad. Porque aquellos que se unan al Señor van a ser perseguidos. Y en muchas de esas ocasiones, nuestra única arma poderosa que Dios nos puede dar, tal vez en esos momentos, va a ser nuestro silencio, va a ser nuestra mansedumbre. Porque nosotros hemos entendido de que este mundo y las cosas que aquí vivimos son pasajeras. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Ni ángeles, ni hambres, ni guerras, ni crisoles, ninguno de nada de eso los quitará del amor de Cristo si nosotros confiamos y ponemos nuestros pies, o sea, nos afirmamos en esa roca que es Cristo Jesús. Gracias, mis hermanos, por haberme acompañado en este estudio. Continúen leyendo su escritura. Continúen teniendo esa relación con Dios. Conózcanlo. Porque los tiempos se están poniendo difíciles espiritualmente. A veces nos preparamos con comida, nos preparamos con agua, nos preparamos con medicina, nos preparamos con esos kits de emergencia para lo físico. Pero también es tiempo de prepararse para afrontar las guerras espirituales. Porque como dice en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 10 en adelante, nuestra guerra, nuestra lucha, no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades. Contra potestades. Y hay que estar bien fundamentado para poder salir victoriosos. Y no dejar de olvidar que el Señor tiene la mano sobre el timón y está en control de todas las situaciones. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Recuerden, si ustedes dicen que aman a Dios, amen a sus prójimos. Amen a sus prójimos. Nos veremos aquí la próxima semana. Si el Señor no ha regresado y si Él lo permite, aquí estaremos. Bendiciones para todos. Cuídense.